Tienes síntomas de túnel del carpo, te hormiguean las manos, te duelen, no las sientes a veces y a pesar de eso te hicieron un estudio de electromiografía de neuroconducciones y te dijeron que no tenías nada. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esta situación es mucho más frecuente de lo que creemos. Nosotros como fisiatras hacemos a diario este estudio de electromiografía de neuroconducciones en los pacientes con túnel del carpo y a pesar de que el paciente tiene muchos síntomas, en muchas ocasiones el estudio sale normal. Pero ojo, no quiere decir que el paciente no tenga túnel del carpo. Lo que pasa es muy sencillo. En esencia se produce porque hay un bloqueo de la conducción intermitente. ¿Qué pasa? En el túnel del carpo los síntomas empiezan en las noches. El paciente dice, doctor, es que me levanto con hormigueo, me toca hacer así para despertar las manos, o por ejemplo cuando escribo mucho, empiezo a sentir el dolor, el hormigueo. Básicamente se produce un bloqueo de la conducción intermitente. Resulta que en las noches dormimos con posturas forzadas en flexión. Eso hace que el nervio se atrape, aumente la presión en el túnel, disminuya la cantidad de sangre que llega al nervio y esto hace que se inflame y disminuya la eficiencia con la cual va la corriente por ese nervio, apareciendo los síntomas así. Pero naturalmente, una vez el paciente cambia de posición, o se despierta o al otro día pues simplemente el nervio ya empieza a irrigarse bien, llega buena sangre y pues se solucionan los síntomas. Entonces, si nosotros le hacemos al paciente el estudio electrodiagnóstico cuando tiene esos síntomas intermitentes, pues probablemente el estudio vaya a salir normal. ¿Por qué? Porque el estudio cuando lo hacemos pues el paciente no está en esas posturas, no tiene este bloqueo de la conducción. Pero esto no quiere decir que el paciente no esté teniendo túnel del carpo, ni que no lo vaya a desarrollar. En el tiempo, si eso perdura, si no hacemos nada, si no intervenimos, pues el paciente va a desarrollar un daño crónico en ese nervio y ahí sí que vamos a tener hallazgos en el estudio electrodiagnóstico. Y algo clave acá es que el diagnóstico de túnel del carpo no se hace mediante el estudio electrodiagnóstico, se hace de manera clínica. Pero entonces uno diría, pues entonces ¿para qué me hago ese estudio? Que es bien molesto, es corriente, es doloroso. Pues es muy importante porque eso nos va a establecer una base de seguimiento. Ver en qué momento el túnel del carpo está empeorando, en qué momento el túnel del carpo se nos vuelve severo y hay que intervenirlo de manera urgente porque eso puede tener consecuencias importantes para el trofismo de las manos, para la motricidad, para las actividades, para todo lo que hacemos con las manos. Entonces ahí lo tienes.